Bueno, muchas gracias en general por la invitación y por la oportunidad de entrar en este diálogo que creo está ya siendo muy fecundo y que intentaré aportar algunas líneas de pensamiento. Mi aportación va a ser bastante más improvisada, en el sentido de que voy a intentar hacer lo que creo que hace la antropología visual, quizás, que es pensar con y aprender de. Entonces, basado en la experiencia de visitar la exposición anoche, de discutir algunos elementos y de ponerlos en relación con algunos de los temas que a mí me interesan y que he podido trabajar, pues voy a tratar de ofrecer una serie de líneas de conceptualización, quizás de respuestas a cosas que has propuesto a través de las imágenes que has creado, pero también a través del itinerario que nos propusiste alrededor de ellas, ¿vale? Y para empezar, un primer punto de conexión que me interesó mucho era y que espero que quizás puedas desarrollar más en detalle luego, me gustaría, es el aspecto, digamos, recursivo del proceso, en el cual la producción de cada una de esas imágenes cuadro, ¿no? Le he dado ese nombre para, digamos, organizarlo en mi cabeza, cómo pensar sobre ellas. Genera un espacio de debate, de encuentro, de diálogo, que es a su vez una plataforma para otras imágenes cuadro, ¿no? Hablabas ayer de que devolver esa imagen al lugar del que surgía se convertía en parte del proceso del proyecto como tal, ¿no? Y que había habido una serie de estrategias de documentación de esos encuentros, y una de las preguntas que quizás podemos retomar más tarde tiene que ver con cómo acoger todas esas discusiones, todas esas encuentros, el evento, digamos, que sucedió o que sucede a partir de cada puesta en común, puesta en público de esas imágenes. Es un aspecto que me interesa mucho, ¿no? Creo que la idea de desarrollar formas de trabajo que aspiren a acoger, a ser anfitriones de cosas muy variadas, desde deseos hasta no sé, hasta discusiones políticas. Hay una variedad enorme de cosas que pueden suceder alrededor de esos eventos, y creo que la idea de acogida puede ser interesante para pensar con ella. Es algo, digamos, que me llevé de la exposición de esas imágenes, ¿no? Son imágenes que contienen un montón de cosas bastante heterogéneas entre sí, y creo que volveré a ello en un momento. La segunda, digamos, punto de conexión con temas que me interesan o que he estado trabajando es bastante obvio, y creo que ya Ruggiero lo apuntaba un poco, ¿no? Es la idea de que este proyecto creo que se vincula a una política de la invención, es decir, a modos de trabajar que, digamos, se desplazan de la lógica representacional, de la documentación, y que proponen otra entrada en estos fenómenos, ¿no? Y yo creo que el giro hacia la invención, o la política de la invención, como yo la llamo, me parece una de las líneas de fuga más importantes para la antropología visual. Entonces me permito, como para citar tu trabajo desde mi disciplina, para pensar un poco sobre este asunto, ¿vale? Creo que cuando hablo de política de la invención estoy pensando en una aproximación performativa a la producción de imágenes y conocimiento que no parte de un entendimiento, digamos, de esa noción epistemológica más clásica de la idea de que hay una realidad ahí fuera que se captura con ciertos procedimientos metodológicos, sino un entendimiento, digamos, más experimental, en el cual los propios procedimientos de producción de conocimiento producen aquellas realidades con las que trabajamos, ¿no? Y creo que hay toda una corriente en la antropología que tiene más que ver con los estudios de ciencia y tecnología que con la antropología visual, probablemente, que han trabajado en esa línea, y que creo que es bastante productivo. Si a la gente le interesa, pues podemos hablar sobre ello más tarde, ¿no? Lo que se llaman en inglés STS, que de hecho vienen del estudio de laboratorio, es decir, que a partir de estudiar lo que los científicos hacían realmente, no de especular sobre la producción de conocimiento científico, sino de ver qué pasa en un laboratorio cada día, surge una serie de ideas sobre la performatividad del conocimiento científico que luego han sido bastante influyentes en cómo pensar sobre estas cuestiones. Y aparte de esa noción performativa, creo que también hay un potencial político enorme aquí, y creo que el título de tu trabajo alude a ello, ¿no? Y es que se trata de estudiar no solo lo que hay, lo que ya existe, sino lo que podría ocurrir, lo que podría devenir, ¿no? Lo que en inglés se llama otherwise, que es una palabra muy bonita y
yo soy incapaz de traducirla, igual hay alguna traducción buena y no me he enterado, pero... no sé, es como una alteridad, ¿no? Un altra algo, ¿no? Pero es bonita, otherwise. Y es una palabra que es recurrente en este tipo de, digamos, de literatura sobre la invención, y yo creo que por muy buenas razones, ¿no? Yo hablaría de la invención como un modo inmanente de trabajar con sujetos, pero también con objetos, orientado a la producción de conocimientos, de encuentros y de eventos imprevistos. Y creo que lo de imprevisto es la clave aquí, ¿no? La idea no es llegar a algún lugar que ya se conoce, sino de utilizar esos procedimientos para desencadenar nuevas relaciones. Martin Zabransky, que es un filósofo que también trabaja en Goldsmiths, de hecho es filósofo trabajando en un departamento de sociología y un ávido lector de antropología, de manera que se mueve en un ámbito similar al nuestro, pero desde otra posición. Habla de la invención como el cultivo de un alter realismo. Y lo define de una manera muy bonita, así que lo voy a leer porque no quería mutilar su escritura con una traducción imperfecta. Entonces está en inglés, pero está bien, me animo. Él dice que este alter realismo es un realism that takes the risk of asserting the reality of what is deemed improbable, implausible, marginalized, suppressed, irrelevant, even scandalous, and seeks to draw out its possible implications for the transformation of what is considered credible, reliable, and serious. En otras palabras, que el estudio, el cultivar ese otro realismo es una manera de cultivar o de digamos, alimentar la tensión entre lo que ya hay y lo que podría haber. Y con una preferencia por aquello que no se considera de antemano creíble o serio o ¿cómo se dice? Worthy of our attention, ¿no? Entonces, entraba por ahí, bueno, creo que el trabajo en general entra muy directamente con esta cuestión de la invención, pero un ejemplo particularmente notable de esto para mí tenía que ver con el último cuadro imagen y cómo esos cuerpos elásticos, digamos, producen un desplazamiento en la nueva fábrica, ¿no? O sea, la fábrica está en descanso, está vacía y de hecho vacía, no está en funcionamiento, digamos, y luego volveré a ese tema al final. Pero hay una presencia, digamos, que altera las relaciones que ahí se ponen en juego y que nos permite quizás pensar en la relación entre fábrica y cuerpo desde otro lugar, ¿no? Entonces, digamos, esa era la primera parte de lo que quería hablar, y la segunda parte son como 3 respuestas bastante breves, espero, a conceptos o ideas que nos propusiste y a las que yo, digamos, respondo con otras, ¿vale? Entonces, la primera era la noción de constelación. Decías que el proyecto está pensado como una constelación de 7 imágenes, ¿no? Y constelación remite a un espacio de relacional. A mí me recordaba también a la noción de archipiélago, que es un conjunto de islas separadas por aquello que las une, que es una manera bonita de definirlo, pero aparentemente es una definición de diccionario, alguien dijo una vez. En todo caso, la noción de constelación para mí tiene como contrapartida la de intersticio, es decir, lo que sucede entre las imágenes. Y aquí creo que hay un espacio muy productivo para pensar, porque hay un montón de cosas que no están, digamos, representadas, pero a las que tu trabajo alude, o al menos me permite a mí pensar en ellas, ¿no? Es decir, es un espacio de ausencia, de no representación, que genera para mí muchas imágenes y contraimágenes, ¿vale? Entonces voy a proponer algunas de ellas. La primera tiene que ver con lo que decía Diana antes, y es que entre la primera y la segunda imagen, entre la imagen de la fábrica vacía en proceso de, ¿cómo se dice? Ruination, de devenir ruina, y la segunda imagen en la que una representación pictórica de esa fábrica se ha convertido, digamos, en un objeto de cuidado casi de laboratorio. Entre esas 2 imágenes hay otro devenir imagen que es fundamental, que es el del devenir patrimonio, ¿no? Y creo que en Cataluña, bueno, también supongo que es porque lo que yo estudié para mi tesis, entonces me parece muy central, igual no lo es, pero desde mi punto de vista lo percibía como tal, ¿no? La idea de que en realidad es un proceso bastante reciente, mucho más reciente que en sitios como Inglaterra, que la noción de patrimonio industrial tiene un recorrido mucho más amplio, pero me parece que aquí era finales de los 90 y sobre todo en los años 2000 cuando
digamos, una nueva estrategia de puesta en valor de esos espacios que ya no estaban produciendo plusvalía en el sentido para el que habían sido diseñadas, entra en circulación. Y es, por lo menos tal y como ese proceso se percibía en Barcelona, no sé, en el Vallès lo conozco muy poco, o sea que no sé si se reproduce o hay desplazamientos interesantes. En Barcelona tenía que ver con, digamos, la oposición que ciertos grupos activistas ejercieron a la política de quemar o demolir la fábrica como único, y mantener la chimenea, por supuesto, como única estrategia de renovación urbanística. Entonces, la idea de recuperar esos espacios arquitectónicos como espacios de memoria era, en su origen, una idea, digamos, relativamente radical, en el sentido que reintroducía los espacios obreros y la tradición del trabajo en la narrativa de la ciudad, una narrativa que en aquella época no estaba interesada en eso. Creo que se desplazó tanto la cuestión que hoy en día está bastante aceptada el patrimonio industrial como parte de la marca Barcelona y la narrativa sobre la ciudad, pero en aquel momento no lo era, y eso es interesante, ¿no? Entonces, cuando navegábamos de la primera a la segunda imagen, lo que yo estaba pensando es fábricas parecidas a la de la primera imagen, ahora son fábricas para la creación, ¿no? en el ámbito de Barcelona, según el nuevo plan. Y ese es un devenir imagen que creo que también es muy importante, ¿no? Para pensar sobre la relación entre arte e industria en Cataluña hoy en día, ¿no? Es sin duda uno de los futuros posibles que las instituciones han imaginado para estos espacios industriales, el de convertirlos en imagen de otra cosa y en rellenarlos con nuevos usos, ¿no? Pienso también en una contraimagen que no aparece en tu trabajo, pero que mencionaste ayer y que me encantó, que era la imagen de la proliferación de imágenes bucólicas del Vallès al mismo tiempo que se industrializaba, ¿no? Y la ausencia de la industria en esa, digamos, imagen hegemónica del área me parece algo fantástico, y no sé si hay cabida para volver a ello en algunas de las vidas futuras de este proyecto, pero me parecía una imagen muy poderosa, ¿no? Que habías descubierto, ¿no? En el trabajo de archivo. Y creo que el paisajismo como forma de representación del territorio, quizás hay algo ahí interesante, ¿no? En lo que el paisajismo muestra y lo que no muestra, ¿no? Otra de las cuestiones que me hizo pensar, esto supongo que es el entrenamiento como antropólogo juega un papel aquí, es, por así decirlo, la historia natural de los materiales que aparecen en las imágenes y todas las otras historias que se podría contar a partir de ello. Por ejemplo, pienso en de dónde venían los materiales con los que se construyeron esas casas de las que hablabas anoche. Esa construcción con nocturnidad y alevosía, que me parecía que tiene su propia poética, pero también tiene su propia, me imagino, red. De algún lado tendrían que venir los ladrillos, el cemento, lo que fuera que se utilizara, ¿no? Pensaba, incluso anoche lo hablábamos un poco, en las ovejas cuya lana de vino tejido y luego mercancía, ¿no? Y es que, como casi todo, me imagino, pero el modelo industrial es un modelo profundamente relacional, de encuentro entre dispositivos de trabajo, materiales, vidas, y creo que tus escenas, las escenas que has compuesto, que has puesto en escena de hecho, apuntan a esas relaciones y nos permiten, a algunos de nosotros interesados en llevarlo a ese campo, en tirar del hilo, nunca mejor dicho en este caso, y empezar a recoger todas esas historias vinculadas al mundo industrial, muchas de las cuales tienen que ver con el trabajo, como apuntaba Mao, pero también hay otras, es la historia material, la historia natural de los materiales, que a mí personalmente me ha resultado siempre bastante productivo como espacio de pensamiento. Y pensaba también en esos intersticios, está también la historia de los flujos de capital que que facilitaron la revolución industrial en primer lugar, y cuya mutación creo que es central a la narrativa, al arco que aborda el proyecto, ¿no? Y aquí conecto con el segundo punto. Tú hablabas de una temporalidad que tenía que ver con pensar el pasado desde el presente, y yo respondo digamos, a esa invitación con la idea de discontinuidades, ¿no? De pensar cómo el arco que se plantea tiene que ver con una historia de continuidades y de discontinuidades, ¿no? La más obvia es que a la interrupción de un modelo de trabajo y las vidas asociadas a ese modelo se le solapa digamos, una historia que tiene que ver con los flujos económicos, que yo creo que es mucho más continua, ¿no?
de nuevo, vuelvo al caso que sí conozco, que es el de las grandes familias, digamos, burguesas de Barcelona, que, digamos, que pudieron reconvertir una y otra vez, digamos, los negocios familiares y la generación de plusvalía, según los cambios en el modelo productivo, de una manera mucho más continua y mucho más fluida que las vidas de aquellos trabajadores que lo hacían posible. Es decir, es un clásico, ¿no? El capital tiene una movilidad mucho más flexible, mucho más rápida, mucho más adaptativa que el trabajo. Y creo que esa es una tensión que se ve claramente también entre las imágenes, no tanto en las imágenes, sino entre ellas, en tu proyecto. Y pienso que hay una continuidad muy importante, de nuevo, y parto de algo que comentaste ayer así de pasada, que tenía que ver con aquella casa que tenía un espacio, digamos, para las reuniones familiares, ¿no? Estoy hablando de una casa en un barrio autoconstruido. Y pensaban cómo la arquitectura vernacular de ese barrio era también una tecnología para la reproducción de relaciones y en general de la vida, ¿no? Entonces había aquí una relación bastante interesante entre cómo, digamos, la relación capital-trabajo se reproduce a sí misma y va mutando, pero también otros espacios de reproducción, en este caso doméstica, y que obviamente es un espacio cortado por las relaciones de género, ¿no? Y la gran parte de ese trabajo reproductivo fue llevado a cabo por mujeres. De nuevo, es algo que no está en la imagen, pero la imagen alude un poco a eso, y a mí me hacía pensar mucho en la estructura, en la relación que hay entre la fábrica y la casa como dos ámbitos de producción y reproducción, ¿vale? Por último, ¿voy bien de tiempo? Es que me olvidé de mirar a qué hora empecé. Hablabas, bueno, de hecho el título, ¿no?, de la pieza, de tu texto, hablaba de la relación de transparencia y opacidad. Y yo, digamos, respondía a este asunto con la idea de la tensión entre lo visible y lo invisible en el trabajo, pero también más en general en la representación de la fábrica y del mundo industrial. Y creo que funciona muy bien esta tensión en aquellas imágenes que contienen otras imágenes dentro de ella. Me gusta mucho la segunda imagen, en la que el cuadro, digamos, apunta digamos, a formas de visibilidad e invisibilidad, digamos, que, no sé, que generan un juego de la imagen dentro de la imagen que me parecía muy potente, ¿no? Mao señalaba la imposibilidad de representar el trabajo y, de hecho, la violencia de intentarlo, ¿no? Y yo creo que ahí hay bueno, hablas de la complicidad entre el cine e industria, que creo que también es importante. Y yo creo que aquí hay una tensión, una fricción clave, ¿no? Que es que la decisión de no intentarlo, o de intentarlo de una manera muy oblicua, genera también un espacio de invisibilidad, ¿no? Y esta era una pregunta que quizás te plantearía, ¿no? Que es cómo esa estrategia de no mostrar el trabajo o de, digamos, de vaciar la fábrica contemporánea, por ejemplo, ¿no? De acudir a ella en un momento de no trabajo, o de representar, poner en escena el trabajo, digamos, cognitivo, de la manera en la que sucede en tu pieza, que es como un proceso muy interior, contemplativo casi, ¿no? En el que digamos, la CEO, como yo me la imagino, ¿no?, de esta compañía, resuelve lo que sea que está resolviendo a partir de una relación escópica con el exterior, ¿no?, contemplativa, y luego eso desencadena en algún tipo de no sé, de comando en el ordenador, ¿no? Me preguntaba si esta aproximación de alguna manera no contribuía a la idea de una desmaterialización del trabajo, ¿no? Y pensaba que al mismo tiempo las imágenes están apuntando a procesos muy materiales. Obviamente la última imagen, para los que no la hayan visto, no la recuerden, es una imagen, no la última, pero la número 4, es una 5, es la 5. La imagen de la fábrica, no es la última, ¿no? La imagen de los acróbatas en la fábrica, la última. Es una imagen que está marcada por la presencia de múltiples tecnologías, de ordenadores, de toda una serie de procesos que son profundamente materiales, ¿no? Sin embargo, el trabajo como tal está ausente, ¿no? Y yo creo que ahí hay una tensión interesante, un punto de fricción, ¿no? Que me hizo pensar, no sé si es apropiado, pero que
que en Bayés no se propone una representación del trabajo, sino una representación de la representación del trabajo. O sea, digamos una representación de segundo orden, porque siempre hay una mediación muy obvia, sea por la inclusión de una imagen dentro de la imagen, o por el aspecto performativo de aquellos que participan en esa imagen. Siempre hay una puesta en escena del trabajo más que una representación del trabajo como tal. Y quizás, no sé, ese desplazamiento es algo a lo que podamos volver en algún momento, ¿no? Pues quizás, para acabar un poco, vuelvo a lo que decía al principio, y que es de nuevo una pregunta que tengo y una pregunta que te planteo a ti, pero que me planteo yo también a mí mismo, ¿no? Que es cómo en la estructura, en la formalización de un proyecto, digamos, se establecen la partición, por ponernos rancerianos, entre lo que se enseña y lo que no se enseña, ¿no? Y a mí me interesa mucho lo que contaste ayer de la infraestructura relacional que hizo posible el proyecto, esas conversaciones, esas negociaciones, me parecían profundamente interesantes, ¿no? Y es, de nuevo, son cosas que no están en las imágenes, están entre las imágenes o detrás de las imágenes, por así decirlo, ¿no? Y como hablabas de procesos de catalogización y de hacer público este proyecto de diferentes maneras, me preguntaba si esa es una partición móvil, es decir, que te imaginas haciendo más visible o menos visible otros aspectos del trabajo según el foro, según el evento al cual se ascribe la presentación, ¿no? Es algo que, bueno, supongo que todo el mundo que produzca imágenes se plantea, ¿no? O sea, no solo el encuadre, sino todo lo que hace posible una imagen no siempre es visible, y hasta qué punto es interesante incorporarlo, ¿no? Y creo que lo voy a dejar ahí. Gracias.